Situaciones para imaginar. Repaso de cables. Vamos a repasar los cables de una forma muy única y especial, por la llegada de diciembre. Este viernes empieza el año más amado y querido del mundo. Y por ello repasaremos los cables. VGA. Este cable se utiliza para transmitir señales de vídeo desde una computadora a un monitor o proyector. Imagina que estás en una conferencia y necesitas proyectar tu presentación en una pantalla grande. Para ello, usarías un cable VGA. UVI 2.0 A y B. Estos cables se utilizan para conectar dispositivos USB a una computadora. Por ejemplo, si quieres transferir fotos desde tu cámara digital a tu computadora, usarías un cable UVI 2.0. Thunderbolt. Este cable de alta velocidad se utiliza para conectar dispositivos a tu computadora. Imagina que estás editando un vídeo en tu computadora y necesitas transferirlo rápidamente a un disco duro externo. Para ello, usarías un cable Thunderbolt. R145 y GESI, IDMI. Estos cables se utilizan para transmitir señales de vídeo y audio digital. Por ejemplo, si quieres ver una película en tu televisor desde tu reproductor de Blu-ray, usarías un cable HDMI. DP Mini. Este cable se utiliza para conectar una fuente de vídeo a una pantalla que tiene una entrada DisplayPort. Por ejemplo, si quieres jugar a un videojuego en tu computadora y verlo en una pantalla grande, usarías un cable Mini DP. SFP Mini DP Micro. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de red como switches y routers. Imagina que estás configurando una red en una oficina y necesitas conectar varios dispositivos de red. Para ello, usarías un cable SFP. USB. Este cable se utiliza para conectar dispositivos periféricos a una computadora. Por ejemplo, si quieres imprimir un documento, conectarías tu impresora a tu computadora usando un cable USB. Firewire. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de alta velocidad a una computadora. Por ejemplo, si estás trabajando con vídeo digital y necesitas transferir grandes cantidades de datos, usarías un cable Firewire. Red. Este cable se utiliza para conectar computadoras en una red local. Imagina que estás en una oficina y necesitas compartir archivos con otros ordenadores. Para ello, usarías un cable de red. Teléfono. Este cable se utiliza para conectar un teléfono a la línea telefónica. Por ejemplo, si quieres hacer una llamada desde tu casa, conectarías tu teléfono a la pared usando un cable telefónico. Monitor. Este cable se utiliza para conectar un monitor a una computadora. Por ejemplo, si quieres ver lo que estás haciendo en tu computadora, conectarías tu monitor usando un cable de monitor. SATA. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento a una computadora. Por ejemplo, si quieres instalar un nuevo disco duro en tu computadora, usarías un cable SATA. SCSI. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento a una computadora. Por ejemplo, si estás trabajando con una gran cantidad de datos y necesitas un acceso rápido a ellos, usarías un cable SCSI. SAS. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento a una computadora. Por ejemplo, si estás trabajando con una gran cantidad de datos y necesitas un acceso rápido a ellos, usarías un cable SAS. ESATA. Este cable se utiliza para conectar dispositivos de almacenamiento externo a una computadora. Por ejemplo, si quieres hacer una copia de seguridad de tus archivos en un disco duro externo, usarías un cable ESATA. IEEE 1394. Este es otro nombre para el cable Firewire, que se utiliza para conectar dispositivos de alta velocidad a una computadora. AK 5012, AK 5024, AK 5030. Estos cables no son comunes y su uso específico no se especifica en el archivo proporcionado. Tipos de conectores. Conectores de la placa base. Estos conectores se encuentran en la placa base de la computadora y se utilizan para conectar varios componentes internos.
Por ejemplo, si estás montando una computadora, conectarías la CPU, la memoria RAM y otros componentes a la placa base utilizando estos conectores. Conectores de la fuente AT, P5 y P6. Estos conectores se utilizan para suministrar energía a la placa base y a otros componentes internos de la computadora. Por ejemplo, si estás montando una computadora, conectarías la fuente de alimentación a la placa base utilizando estos conectores. Conectores de la fuente AT, P1 y P2. Al igual que los conectores P5 y P6, estos conectores se utilizan para suministrar energía a la placa base y a otros componentes internos de la computadora. Conectores de tipo Firewire, 3, 6 y 9 contactos. Estos conectores se utilizan para conectar dispositivos de alta velocidad a una computadora. Por ejemplo, si estás trabajando con vídeo digital y necesitas transferir grandes cantidades de datos, usarías un conector Firewire. USB 2.0 tipo E, USB 3.0 tipo A, USB 3.1 tipo C, micro, USB 2.0 tipo B. Estos conectores se utilizan para conectar dispositivos USB a una computadora. Por ejemplo, si quieres transferir fotos desde tu cámara digital a tu computadora, usarías uno de estos conectores USB. Conectores de audio. Estos conectores se utilizan para conectar dispositivos de audio a una computadora. Por ejemplo, si quieres escuchar música en tu computadora, conectarías tus altavoces o auriculares utilizando un conector de audio. Conectores del panel frontal. Estos conectores se encuentran en el panel frontal de la computadora y se utilizan para conectar varios dispositivos periféricos. Por ejemplo, si quieres conectar un dispositivo USB, un auricular o un micrófono, usarías estos conectores. Conectores externos, teclado, ratón, monitor, audio, red, teléfono, ESATA, SCSI, SAS, USB, Firewire o IEEE 1394. Estos conectores se utilizan para conectar varios dispositivos externos a una computadora. Por ejemplo, si quieres conectar un teclado, un ratón, un monitor, un dispositivo de red, un teléfono, un dispositivo de almacenamiento externo o un dispositivo de alta velocidad, usarías uno de estos conectores. Conectores mini DIN. Estos conectores se utilizan para conectar varios dispositivos a una computadora. Por ejemplo, si quieres conectar un teclado o un ratón AS2 a tu computadora, usarías un conector mini DIN. VGA, DVI, HDMI, DP, mini DP. Estos conectores se utilizan para transmitir señales de vídeo desde una computadora a un monitor o proyector. Por ejemplo, si quieres ver una película en tu televisor desde tu computadora, usarías uno de estos conectores. USB, Firewire IEEE 1394. Estos conectores se utilizan para conectar dispositivos a una computadora. Por ejemplo, si quieres transferir fotos desde tu cámara digital a tu computadora, usarías uno de estos conectores. RJ11, RJ45. Estos conectores se utilizan para conectar una computadora a una red. Por ejemplo, si quieres conectar tu computadora a Internet, usarías un conector RJ45. SFP. Este conector se utiliza para conectar dispositivos de red como switches y routers. Por ejemplo, si estás configurando una red en una oficina y necesitas conectar varios dispositivos de red, usarías un conector SFP. MINIJACK. Este conector se utiliza para conectar dispositivos de audio a una computadora. Por ejemplo, si quieres escuchar música en tu computadora, conectarías tus auriculares utilizando un conector mini jack. TOSLINK. Este conector se utiliza para transmitir señales de audio digital. Por ejemplo, si quieres conectar tu sistema de cine en casa a tu televisor, usarías un conector TOSLINK. RCA. Este conector se utiliza para transmitir señales de audio y vídeo. Por ejemplo, si quieres conectar tu reproductor de DVD a tu televisor, usarías un conector RCA. THUNDERBOLT. Este conector de alta velocidad se utiliza para conectar dispositivos a tu computadora.
Por ejemplo, si estás editando un vídeo en tu computadora y necesitas transferirlo rápidamente a un disco duro externo, usarías un conector Thunderbolt. SATA, ESATA, SAS, estos conectores se utilizan para conectar dispositivos de almacenamiento a una computadora. Por ejemplo, si quieres instalar un nuevo disco duro en tu computadora, usarías uno de estos conectores. Por favor, ten en cuenta que algunos de estos elementos pueden ser tanto cables como conectores, dependiendo del contexto. Repaso David y a Concepts basado en tu consulta. Aquí te proporciono 3 situaciones ficticias que podrían ayudarte a entender mejor cada escenario. Conversión de un documento PDF a .txt. Imagina que eres un investigador y has encontrado un artículo académico en formato PDF que es crucial para tu trabajo. Sin embargo, necesitas analizar el texto utilizando un software de procesamiento de texto que solo acepta archivos .txt. En este caso, necesitarías convertir el documento PDF a .txt. Para hacerlo, podrías utilizar una herramienta de conversión en línea o un software especializado en conversión de documentos. Una vez convertido, podrías cargar el archivo .txt en tu software de procesamiento de texto y continuar con tu análisis. Estudiar los nombres de los componentes básicos de un ordenador en un ambiente ruidoso. Imagina que estás estudiando para un examen de informática y necesitas memorizar los nombres de los componentes básicos de un ordenador. Sin embargo, te encuentras en un ambiente ruidoso. Tu perro no para de ladrar, tu gato está haciendo desorden y hay ruido de tiroteos en la calle. En este caso, podrías considerar usar auriculares con cancelación de ruido para bloquear el ruido externo. También podrías buscar un lugar más tranquilo para estudiar, como una biblioteca o una sala de estudio en tu escuela o universidad. Elección de un ordenador gamer de última tecnología. Imagina que eres un ávido jugador de videojuegos y estás buscando comprar un nuevo ordenador gamer de última tecnología. Sin embargo, no estás seguro de cuál comprar debido a la gran cantidad de opciones disponibles. En este caso, podrías investigar en línea las últimas tendencias y tecnologías en ordenadores para juegos. También podrías leer reseñas y comparaciones de diferentes modelos y marcas. Además, podrías considerar tus necesidades y preferencias personales, como el tipo de juegos que te gusta jugar, tu presupuesto y tus requisitos de hardware. Seguimos. Descubrir los componentes de un ordenador antes de que un ipconfig release te atrape. Imagina que eres un agente secreto en una misión virtual. Estás en un mundo digital donde los comandos de ipconfig release son monstruos veloces que corren a más de 70 por hora. Tu misión es descubrir los componentes físicos y lógicos de un ordenador antes de que estos monstruos te atrapen. Para lograrlo, debes ser ágil y rápido, estudiando y memorizando los componentes de un ordenador, como la placa base, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, entre otros, mientras esquivas a los monstruos. Montar un ordenador enorme para un examen de ciencias. Imagina que estás en un examen de ciencias y se te pide que lleves guantes. De repente, una serie de eventos inesperados ocurren y te encuentras montando un ordenador enorme. Aunque al principio te sientes abrumado, te das cuenta de que cada componente del ordenador es como una pieza de un rompecabezas. A medida que vas ensamblando las piezas, empiezas a entender cómo cada componente encaja en el conjunto y cómo contribuyen al funcionamiento general del ordenador. Entender cómo funciona una tecla de ordenador. Imagina que eres un detective y tu caso es descubrir cómo es posible que una tecla de ordenador, cuando la pulsas, realiza una acción. A través de tu investigación, descubres que cuando pulsas una tecla, se cierra un circuito eléctrico que envía una señal al procesador del ordenador. El procesador interpreta esta señal y realiza la acción correspondiente, ya sea escribir un carácter en la pantalla, abrir un programa, entre otros. Buscar a la placa base secuestrada por un cuántico con ojo de palo. Imagina que eres un superhéroe en un mundo de tecnología y tu misión es rescatar a una placa base que ha sido secuestrada por un villano cuántico con un ojo de palo.
Para lograrlo, debes utilizar tus conocimientos sobre los componentes de un ordenador y cómo interactúan entre sí. A medida que avanzas en tu misión, descubres que la placa base es un componente crucial del ordenador, ya que es donde se conectan todos los demás componentes, como el procesador, la memoria RAM, el disco duro, entre otros. Crear una máquina virtual antes de que se produzca una tormenta eléctrica. Imagina que eres un científico informático en una carrera contra el tiempo. La organización 11, molesta por tu éxito, ha desatado una tormenta eléctrica que amenaza con cortar la energía. Tu misión es crear una máquina virtual antes de que la tormenta eléctrica afecte tu suministro de energía. Con habilidad y rapidez, debes configurar la máquina virtual para que esté lista antes de que la tormenta eléctrica alcance su punto álgido y ponga en peligro tu equipo. En una situación de emergencia, imagina que estás a cargo de la red local de una empresa cuando, de repente, se produce un corte de energía inesperado. La red local es vital para las operaciones diarias de la empresa, y la interrupción del servicio podría tener graves consecuencias. Tu misión es restablecer la conexión de red lo más rápido posible para minimizar el impacto en las operaciones comerciales. Con el tiempo en contra y la presión aumentando, debes identificar la causa del corte de energía y tomar medidas rápidas para solucionar el problema. Te enfrentas a la urgencia de restablecer la conectividad de red antes de que se produzcan interrupciones significativas en el flujo de trabajo de la empresa. Cada minuto cuenta, y la capacidad de actuar con rapidez y precisión es crucial para evitar pérdidas financieras y garantizar la continuidad del negocio. En esta situación de emergencia, debes demostrar habilidades técnicas sólidas, capacidad para tomar decisiones bajo presión y un conocimiento profundo de la infraestructura de red. Además, la comunicación efectiva con el equipo y la capacidad para coordinar las acciones de recuperación son fundamentales para minimizar el impacto del corte de energía en la red local y garantizar la continuidad de las operaciones comerciales. Máquina virtual, situación agobiante, pero exitosa. Primero, necesito saber qué es una máquina virtual y cómo se instala. Estoy a cargo de un proyecto crucial que requiere la implementación de una máquina virtual para pruebas de software. Sin embargo, carezco de experiencia en este ámbito y necesito aprender rápidamente qué es una máquina virtual y cómo se instala. La presión es alta, ya que el plazo para la implementación se acerca rápidamente, y mi falta de conocimiento sobre este tema es un obstáculo significativo. Segundo, instalación frustrante, pero al final consigo instalar la máquina virtual debido a situaciones como perro molestando, fallos de red, dificultades, etc. Durante la instalación de la máquina virtual, me enfrento a una serie de desafíos que complican el proceso. Mi perro, inquieto por la tormenta, no para de ladrar, lo que dificulta mi concentración. Además, experimento fallos intermitentes en la red, lo que ralentiza el proceso de descarga de los archivos necesarios. A medida que enfrento estas dificultades, mi frustración aumenta, pero finalmente, con determinación y paciencia, logro superar los obstáculos y completar la instalación de la máquina virtual. Tercero, saber cómo compartir archivos entre el anfitrión y el huésped y luego cómo configurar la máquina virtual. Una vez instalada la máquina virtual, surge la necesidad de compartir archivos entre el anfitrión y el huésped. Esta tarea se vuelve crucial para el flujo de trabajo del proyecto. Sin embargo, me encuentro con dificultades para configurar correctamente la compartición de archivos. A pesar de los contratiempos, persevero y busco soluciones alternativas. Finalmente, después de varios intentos, logro configurar con éxito la compartición de archivos entre el anfitrión y el huésped, lo que me permite avanzar con el proyecto de manera efectiva. Espero que esta situación ficticia sea útil y refleje las circunstancias planteadas. Última situación, probablemente, la situación más larga, creativa, y posiblemente, la más increíble, hecha por mí, no por una IA como las otras anteriores. ¿Queréis descubrirla? Pues adelante, descubramos lo que hay aquí. Un pobre estudiante tiene la engorrosa misión de instalar una máquina virtual antes de que su portátil se quede sin batería,
El ordenador desktop tuvo un problema a la hora de ser montado por el maldito curso nivel superior de por la tarde, y lo jodieron bien. Por eso se le asignó un portátil. La instalación se convirtió rápidamente en una maldita pesadilla. El internet de mierda era un maldito tostón, ya que el router USAO era un puto asco. Esto pudo causar unos fallos muy graves para la instalación de la máquina virtual esa. Finalmente, nuestro estudiante pudo realizar la instalación. Primero, obtuvo la imagen ISO después de varios fallos de red, mediante un correo del profe. La Evagede iba más lentorrio que una tortuga coja, y además, casi ni arrancaba. Después de pasarse la ISO al escritorio, pudo realizar la instalación. Aunque eso sí, tuvieron una pequeña charlita de unas chicas del cabildo sobre no sé ni qué mierdas, causando pérdida de tiempo. Pero, aunque realmente nuestro protagonista disfrutó y pensó que se libraría, se equivocó. Primero, las chicas no duraron ni 1 minuto y 22 segundos, ya que fueron más breves que un partido minúsculo de debate sobre si beber refresco en lata o en botella. Segundo, los compañeros eran peor que un gallinero sin control, causando aburrimiento total por parte de ellas, y tercero y último, no hubo nada más, así que bueno, tuvo que realizar la instalación por sus huevos. Nuestro amigo realizó una aventura por el VirtualBox de lo más tradicional. Primero, pulsó la mágica tecla de Alt, abriendo el ansiado menú de contexto. Luego pulsó la tecla flecha derecha, abriendo el menú de máquina. Nuestro amigo pulsó en Nueva, y emprendió una movida aventura frenética. Primero, una vez en Nueva, tuvo que dar nombre a la máquina virtual, la llamó Agobio Humano. Luego eligió el sistema operativo, Windows 10 64 bits, y le dio a Siguiente para pasar a la siguiente fase. Realmente esta fase resultó en un columpio de agonía mientras nuestro amigo, ansiado de que esto se acabara por fin, y quitarse esta mierda de en medio, intentaba en vano pasar a la otra fase sin poner usuario y contraseña. Pero después de balancearse entre la primera fase y la segunda, pudo pasar a la tercera fase, donde tendría que elegir los núcleos de la máquina, la memoria RAM y si tener o no un disco duro virtual. Nuestro amigo decidió que lo mejor era un disco virtual, y de memoria, le puso 2 terabytes de almacenamiento, 2 terabytes. Luego, pasó al siguiente, hasta realizar toda la instalación. Pero el portátil, no sé si con intención de joder o porque realmente era ese el motivo, decidió que o lo cargaban a la red, o el proyecto de máquina virtual, que era grabado por varios miembros del profesorado para la evaluación, se iría a la mierda. Jodido hasta las trancas, cargó el maldito portátil, y siguió. La instalación fue muy lenta y agonizante, ya que parecía que eso no terminaba. Realmente el Internet Explorer era más rápido. La gente dice que es lento, yo no sé, y eso lo agotó. Pero al fin, después de minutos de dolor psicológico y lucecitas amarillas parciales, el bicho virtual, véase la forma odiosa de llamar a la máquina virtual, consiguió instalarse. Nuestro amigo, en el borde de la esperanza, probaba la máquina virtual mientras rezaba para que su trabajo duro se haya recompensado con un buen funcionamiento. Grata sorpresa. El ordenador virtualizado ese no solo funcionaba bien, sino que además intentó, en el límite de tiempo más alcanzable, instalar Google Chrome. Pero no tuvo tiempo de eso, porque el equipo de profesorado tenía que hacer foto al proyecto, y además, tenía que borrarlo. Bueno, yo sinceramente me conformaba con instalarlo y listo. Total, ¿era eso lo que pedían, verdad? Sí, yo creo que sí. Pero aunque un trabajo tan duro y engorroso de instalación de máquina virtual con fallos y jodiendas haya sido recompensado con un buen funcionamiento por parte de ella misma, otras cosas terminaron lo malo de un trabajo engorroso, e iniciaron un jodidísimo momento horroroso por la tarde, y aunque no tenía nada que ver con la informática, los cables de red, la clase o la virtual de máquina virtual, era incluso 10 veces peor, por no decir muy atroz. Primero, después de clase, tenía que recoger a su prima pequeña, ya que su madre, la tía Rosario, estaba durmiendo debido a la chusa de anoche. ¿Y quién la llevó al cole? El tío Rodrigo, que estaba enfermo de una pata,
ya que trabajando en la obra se cayó de un andamio. Su prima era tan trasta, que una vez casi mandan a los servicios de rescate para buscarla, porque la tía siempre que tiene oportunidades, se escabullía de una mano agarrada, y se largaba por ahí, escapándose. Por eso nuestro estudiante de máquinas virtuales odiaba este momento en el cual tenía que recogerla. Una vez que la recogió, enganchándola con una correa se la llevó hacia su casa, a esperar a la tía Amparo, que como iba en motocarro antiguo tardaba lo suyo. Pero mientras la esperaba, llamó a Movistar para contratar los 9 gigas que pedía desde hace 3 meses, ya que su ancho de banda solo era de 1 giga, y la capacidad del canal soportaba hasta 14 gigas. Entonces, si él tenía 1 giga y él pedía los 9 gigas, entonces T tendría un total de 10 gigas. Y mientras hacía el intento de contratación, la niña se comía toda clase de chucherías y guarrerías engordantes, mientras el trasto gato callejero entraba por la ventana, se cagaba en un sillón y salía, así sin más. Nuestro estudiante ansiaba degollar al gato mientras limpiaba el sillón, haciendo que la contratación de Movistar fuera cancelado, o más bien, pausado. Mientras retomaba su contratación de gigabytes, el casi ardiente motocarro de Amparo hizo acto de presencia con su olor a humacera negra, un sonido a engranajes y la áspera y chirriante voz de la señorita aclamando la presencia de la niña, de forma similar a cuando alguien aclama un pedido de AliExpress con urgencia porque si no habrán consecuencias. Nuestro amigo la entregó ansioso de liberarse de un estorbo, y al fin pudo estar relajado. En segundo lugar, después de comer, relajarse y seguir insistiendo en sus gigas, por la tarde tenía que ir al supermercado a hacer la compra la cual le llevó 3 horas realizarla, y un gasto de dinero muy excesivo ya que hoy en día todo cuesta la mar de caro, y lo que compró era lo más caro que había. ¿Y por qué compró eso? Porque si no, tendría que alimentarse a base de cebollas de la tiendita del barrio, tienda demandada por alimentos con apariencia sintética, y carne congelada de la misma tienda. Después de todo eso, organizó la compra, y luego después se puso a ver la tele, pero no por mucho tiempo. Nuestro amigo navegaba por internet con el ordenador, pero no se ponía a buscar vídeos de gatitos, vídeos de montañas rusas extremas o páginas web para descargar Locuendo TTS 7 Director. Nuestro amigo estaba haciendo prácticas de ciberseguridad, cuando de pronto su móvil recibió una llamada de su asociación de diversiones y aventuras, el Sita Scratchy. ¿Pero para qué? Tenían un problema de red que les impedía activar los mecanismos de diversión, es decir, muñecos animatrónicos que bailan con los usuarios, salas de pantallas táctiles para interactuar virtualmente con personajes, simuladores virtuales de movimiento, un simulador de clases donde se interactuaba con animatronics y objetos virtuales mediante pizarras digitales, y un sinfín de atracciones y juegos. Y sí, nuestro amigo acudía a el Sita Scratchy, una especie de parque de atracciones ubicado casi a las afueras de la ciudad, pero en lugar de ser un parque de atracciones tradicional, era más bien un recinto con atracciones más bien estilo simuladores y cosas tecnológicas, como animatronics para interactuar, simuladores, salas de ordenadores, un baño de retretes basculantes automatizados, y varias atracciones más clásicas como un gusano loco a oscuras, carruseles de diferentes tipos, uno gira en 2 direcciones a la vez, un tren de la bruja tematizado en Locuendo. Una montaña rusa familiar llamada Ipconfig, modelo Powered Dragon Coaster de Zamperla, una noria de 30 metros y wifi, una montaña rusa gigante que simula un ancho de banda, siendo además una de las montañas rusas más extremas del momento, con fuerzas de hasta 6G y las rectas casi ni existen. Además incluyen secciones frías, calientes, zonas de semi-inmersión de agua y una parte en la cual los asientos giran de forma que se sobrevuelen entre ellos, haciendo que los viajeros queden boca abajo de cara o de espalda del asiento de al lado, el que está de frente o mirando hacia afuera, dependiendo del ciclo. Eso es el Sita Scratchy, el único parque de atracicones de la ciudad. Nuestro estudiante fue llamado por Elsa, la propietaria y gestora del centro, para ejercer una misión de ultratumba, misión que le llevaría mucho por hacer. Esto causó estrés extremadamente potente y mucho fastidio,
ya que él se encontraba en un simulador de ciberataque hacia un servidor, también virtual. Este chico tuvo que guardar todo y cerrar, no sin antes pasarse unos documentos a un pendrive de 300 GB, apagar el ordenador y cargar su móvil de gigas, encaminó un viaje por la ciudad hasta el centro, que no estaba nada cerca. Para ir al centro, emprendió un viaje en guagua de casi 1 hora, tiempo en el cual pudo ser aprovechado para mirar el montaje de un servidor, los tipos de cables y conectores, los componentes físicos y lógicos de un computador, los riesgos físicos y lógicos de una empresa, ciberseguridad en casa, los comandos más útiles de Windows, cómo instalar una fibra óptica, cómo crear una tabla con el Gruiter, instalación de máquinas virtuales, e incluso hizo un simulador IA de una instalación de hasta 6 redes informáticas diferentes. Todo esto desde el móvil y con su tarifa de datos, que no era la mejor pero bueno, era lo que hay. Pero justo cuando iba a hacer otro simulador de instalación de fibras en un pueblo rural, el conductor del bus gritó: Estación Santa Leonora, Ciudad Centro. Obligando a nuestro informático a desembarcar de la guagua. Aún quedaba trayecto para el centro, y realmente, había que coger una guagua de 1 hora de trayecto, un tren de 30 minutos de viaje, otro tren de 22 minutos y por último, un metro de 13 minutos de duración. Nuestro amigo había cogido la guagua, pero le tocaba el resto. Para el primer tren, caminó 9 minutos hasta la estación, donde esperó 12 minutos al mismo. Y cuando llegó, tuvo que ir de pie ya que todos los asientos estaban ocupados y además, no había parada que valiese. Los 30 minutos fueron lo peor que se pudo ver en la vida, pues encima había veces en las cuales algún retrasado o incompetente trataba de empujarlo, habiendo espacio de sobra. Mientras él, con las piernas doloridas y el vientre doliéndole como si le clavaran puñales, trataba de resolver la instalación virtual, la cual acabó muy mal ya que no logró hacerla por su malestar, el incordio de los jodelones de vagón y algunos vaivenes del convoy, haciendo que también perdiera el juego. Pero al fin llegaron a la estación de Santa Catalina de los Reyes, donde se bajó casi tambaleándose. Para el segundo tren fue lo contrario al anterior. No solo habían asientos libres, sino que también se podía acostar en un colchón. Los 22 minutos, que se asemejaron a 12 minutos por lo menos, resultaron en un gran descanso tan fuerte que incluso se durmió. Solo el pitido de llegada a la estación y el tintineo del móvil lo despertaron, y cuando llegó, pudo ver la imagen de una fibra óptica en la pantalla del smartphone, la cual estaba instalada. ¿Acaso estaba siendo sonámbulo? Pues sí, mientras dormía, él jugaba al simulador de manera sonámbula, ganando la partida. Y eso que estaba soñando con ciertas acciones personales bastante deseables. Y no tenía nada que ver con la fibra. Cuando se bajó en la estación de Vitomondo, cerca de la Granja Escuela Mayor, y se encaminó a la estación de metro, a 14 minutillos de aquí. Después del viaje en metro de 13 minutines, al fin pudo llegar al centro, donde Elsa, que había sido su profesora de infantil, amiga más personal y compañera de situaciones liosas, lo esperaba con los brazos abiertos, y lo recibió como se merecía después de un largo viaje, una larga mañana y, como no, un largo día. Elsa le explicó paso por paso lo que había que hacer, que se le incluía el motivo de la caída de red y el estado de sus atracciones, también con su propia red informática. Nuestro héroe y estudiante, con los nervios al tope y la cabeza por el espacio, empezó por la tarea. Primero, palpó los animatronics de la atracción baile grupal, donde habían animatronics de personas, animales y algún objeto como un reloj, una escoba y una cesta que daba vueltas. Luego se fue a otra atracción similar llamada Interactivity, pero aquí haces lo que quieras con tu animatronic. Puedes bailar, caminar o incluso hacer cosas más íntimas. Aquí tenemos más variedad, en las que se incluyen una pelota gigante, un caldero y varias galletas gigantes. Después, fue a otra llamada Love Nor, otro espacio animatrónico en el que esta vez, era un simulador de novio, en el que estar con una pareja animatrónica ya sea femenina o masculina, la cual podías pasear, bailar, estar encima de ella o incluso, hacer el amor con ella.
Nuestro amigo estudiantil se dirigió a un muñeco llamado Nora, su animatrónico favorito, el cual era uno de los más movidos y amorosos de la atracción. Él palpó y observó todos sus rasgos, y pudo deducir que estaba como el resto, sin energía para su funcionamiento. Y así fue mirando atracciones, las cuales están sin red y sin energía. Elsa y él luego se encontraron, y después de hablar sobre el estado de las atracciones, decidieron pasar al verdadero meollo de la cuestión: averiguar por qué se cayó toda la red. Ambos jóvenes fueron caminando por todo el centro, un sitio semi-indoor, no es 100% techado, hasta llegar a un pasillo muy reducido, y claro, como el tamaño de Elsa era descomunal, y el estudiante era bastante pequeñito en comparación con ella, fueron obligados a ir en fila india por todo el pasillo hasta llegar a varias salas muy pequeñas, oscuras y muy malolientes debido a toda la electricidad. Al fin, pasaron a una gigantesca sala muy espaciosa, fría, oscura y de techos altos, donde tuvieron que ir con varias linternas en la frente, iluminándose. Ambos fueron caminando por la sala, hasta llegar a un enorme ordenador de unos 600 kilos de peso, un sistema complejo y un sistema táctil bastante sensible, donde un simple toque sin tener ningún tipo de conocimiento, podría llevarnos a la ruina total. El estudiante envalentonado, después de recibir instrucciones de su amiga, se dispuso a comprobar todos los sistemas del ordenador, incluyendo la pantalla táctil, la torreta, la placa base, el procesador, etc. Después de varios minutos, este chico supo que no solo el ordenador había caído, sino que también estaba totalmente apagado y sin energía para su funcionamiento. Y sí, chicos, ese gran ordenador gigante era el ordenador central, aquel que controla y administra toda la energía para las instalaciones del parque, incluyendo atracciones, la electricidad de los enchufes, entre otras cosas. Era como un generador de energía, solo que no solo daba energía sino que también daba wifi a los espacios animatrónicos, los que nuestro amigo visitó, permitiendo su funcionamiento. Entre los dos trataron y lograron poner en marcha la torreta, después de reparar los componentes internos. El sonido era algo estruendoso, similar a un ordenador normal, pero a lo bestia. Esto obligó a los aventureros informáticos a gritarse un poco. Después, nuestro amigo comenzó a manipular la pantalla táctil, que era como un sustituto del teclado, ya que no había. Los chicos descubrieron, después de juguetear y descubrir varios botones, que el sistema había sido hackeado, y que varios troyanos de gran potencia estaban capturando comandos que ejecutaban las funciones del equipo al pulsar la pantalla. Elsa le indicó que si conseguía sacar al troyano y ponía en marcha todo el sistema, le pagaría un plus de 3.000 euros y además, le regalaría una entrada a un concierto de Quevedo, que iba a actuar en la ciudad. Nuestro amigo aceptó, y se puso manitas a la obra. Primero, tuvo que estudiarse muy bien todos los botones y comandos que había que hacer en el ordenador. Lo fácil era saber lo que hacía cada botón, pero lo jodido de todo esto era saber los comandos a realizar, y cómo realizarlos. Había que también, con todos los huevos, memorizarse la IP de cada servidor que gestiona esta máquina, la máscara de subred, y muchos más elementos técnicos. En varios foliazos estaba toda la dataset de cada botón, atajo de comando con los botones, la consola de comandos, algo así como un IP config en Windows, los servidores que gestiona este ordenador, y los subservidores, entre comillas por llamarlos así, que gestiona cada servidor en la máquina. Cada servidor podía gestionar hasta 30 subservidores, y esta máquina albergaba hasta 12 servidores bien diferenciados. ¿Cuál era el gigantesco problemón de todo esto? Saberse la IP y máscara de subred de cada servidor anfitrión y lo mismo pero de cada subservidor de cada servidor anfitrión, cosa que dificultaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que el troyano avanzaba incesablemente, capturando y con las intenciones de robar información a más no poder, una vez terminase de trabajar con los comandos. Eso obligó a reestudiarse los dossiers y ponerse en marcha. Nuestro amigo empezó pulsando el botón rojo ubicado a la esquina de la izquierda, poniendo en marcha un sistema de búsqueda de acciones que debían ejecutarse para su análisis, permitiendo que luego, el equipo le dijera si ejecutar otra acción similar o no.
Nuestro amigo hizo una combinación de botones poniendo los dedos en forma de L, y el equipo automáticamente pasó a analizar toda la configuración. Lo bueno de este ordenador era que muchas acciones eran bastante automatizadas, de forma que nuestro usuario tuviera ciertas comodidades y falta de trabajo a la hora de ejecutar acciones, irse a elementos de configuración, etc. Nuestro amigo buscó en los dossiers un manual de ayuda ya que no supo cómo continuar. Como no lo ubicó, tuvo pues que buscar por toda la configuración, para esto navegando con gestos. Pudo encontrar un menú de ayuda que le indicó paso por paso cómo configurar, y cómo tal TTAL. No le interesó. Fastidiado, tuvo que juguetear con los botones pero... ¡sorpresa! Escondido entre los foliazos, encontró un pequeño papelillo con los pasos a seguir, puestos un poco breves. Nuestro amiguito volvió pues a configuración de inicio, y siguió con los comandos, posicionando los dedos en los 3 primeros botones encontrados en la parte superior de la pantalla hasta casi la parte inferior, más usando los dedos índice y corazón de la mano derecha, hizo la Q en braille, y al instante el ordenador abrió una consola de comandos. Varios botones se convirtieron en letras y números, convirtiendo la pantalla en un teclado táctil similar al de los móviles. Nuestro amigo ejecutó el comando afrp_little_gorga_little.bit, y al instante el ordenador le mostró una pantallita con la IP de sus servidores, la máscara de subred, la puerta de enlace, entre más cosas. Copiando la IP y la máscara de subred con un botón, ejecutó el comando chupirt_note vives _loleyos _punto y final _vientres _cassandra procesador chulo _bit.core, release, y el ordenador inició un proceso de búsqueda y análisis de archivos y carpetas en los servidores, un proceso que tardó hasta 7 minutos. Luego el equipo le ordenó ejecutar un comando para completar el análisis, el cual era firtet_norte_config_blaufex, y automáticamente el ordenador hizo un autoanálisis de todo su interior, para terminar de revisar los archivos y carpetas. Luego escribió el comando analyte_malware_complete, y el ordenador detectó que había un archivo malicioso, y que debía ser eliminado inmediatamente. Nuestro valiente estudiante ejecutó una serie de comandos que el computador le pedía para eliminar el archivo malicioso, partes del troyano, las cuales habían sido identificadas. El ordenador le indicó en cierto punto del trabajo que debía eliminar los archivos con el comando delete_files_horus_lit_pldetes, para eliminar la mayor cantidad de archivos y así matar al troyano. Pero este último decidió multiplicar su tamaño y empezó a invadir más equipo, dificultando la operación del humano. Este gran estudiante de informática tuvo mucho trabajo durísimo para eliminar los múltiples archivos que este troyano le metía, archivos que, sinceramente, eran dificultosos de eliminar. Nuestro estudiante, ya un poco cansado, decidió tomar al toro por los cuernos, y mirando detenidamente el manual de instrucciones y los grandes dossiers del computador, se encontró con un gigantesco comando secreto compuesto por letras, números y varios emojis. Pero había un problemón gigantescamente enorme. Para poder ejecutar dicho gigantesco comando, había que seguir unos pasos muy técnicos los cuales podrían desencadenar una rendición casi absoluta, al no ser claro, que seas tan experto en términos de software, programación, eliminación de malware y claro está, una pedazo de paciencia gigantescamente enorme, la cual nuestro amigo no poseía. Y es que para ejecutar dicho gran comando, había que realizar lo siguiente. Primero habría que crear una especie de aplicación detonante que, una vez ejecutada, ejecutaría una explosión que liberaría millones y millones de archivos que rastrearían y tratarían de retener los archivos maliciosos para que, una vez en retención, pudieran ser destruidos y eliminados para siempre mediante comandos. Pero primero, había que crear la aplicación. Para la creación de la app, hubieron falta hasta 12 comandos de un mínimo de 80 caracteres, los cuales casi resultaron en fallos debido a la longitud de estos. Al fin, la aplicación fue creada, y con el comando Dianora, execute, inició el detonante, donde el ordenador sufrió un poco de calentamiento.
Los archivos liberados por la app empezaron un estricto análisis de malware y archivos que se considerasen maliciosos, obligando a este héroe a denegar el análisis a unos archivos del propio ordenador que esta app consideró maliciosos. Un fallo de software. Vamos. Una vez completado el rastreo y retención de casi 23 minutos, el computador le pidió que pulsara la tecla de release, que se encontraba en la parte inferior de la pantalla. Una vez pulsado, se quedó como tonto, no hacía nada, hasta que de pronto, comenzó un borrado masivo de malware que no duró ni medio segundo, sorprendiendo al chico. Luego le pidió pulsar otro botón ubicada casi al lado de este, y la computadora hizo un reinicio de sistema que duró hasta 13 minutos, esto para renovarse. Pero el troyano no se había marchado, pero parece ser que estará a punto de ser localizado y eliminado. Cuando el ordenador terminó su reinicio, él mismo creó otro mini software detonante que haría una mini explosión que enviaría a unos archivos que rastrearían malware y lo retendrían para su eliminación. Y es aquí cuando el comando secreto entra en juego y hace su aparición. Una vez el ordenata terminó su trabajo y ejecutó el explosivo informático de rastreo y retención, el ordenador, después de eliminar varios archivos maliciosos y poner varios antivirus camuflables, no son detectados hasta que no hay malware, le pidió el comando de eliminación, que viene siendo pues el comando secreto tan esperado y ansiado. Nuestro estudiante, con un revólver en las tripas, el corazón latiendo como si estuvieran dándole martillazos en el pecho, el ordenador pitando estilo un camión dando marcha atrás, y el cuerpo todo sudado, hacía indeciso, nervioso pero a la vez, muy deseoso de acabar con esto ya de una vez. Nuestro estudiante lanzó una mirada furtiva hacia el ordenador. Véase al archivo malicioso del troyano denominado system32.exe. Ruin, y al papel, donde tenía el código secreto de eliminación, y al fin, procedió a teclear el código secreto. El código, server, Galindo Mozilla, Firefox, //Irene /Jorge Rodante /vientre de luz /latidos /execute.all /lan, 123/321. 434.123, 992,12 /nano, /file deleted /rodillos /123 antolain /elsa /leonor /nayara /esperanza /javier pepe ciegos 112 /nayarita anayara tarregons con acento agudo lez atargons pancita durita executin /malware /1234.exe. Ruin, deshonor, fue ejecutado de inmediato y, al cabo de unos segunditos, el ordenador comenzó un borrado masivo de archivos que desencadenó un proceso de gran trabajo para el equipo, y es que chicos, el ordenador pasó a un largo proceso en el cual se sintieron unos momentos tensos, aterradores y muy impresionantes. Primero, la pantalla del ordenador se apagó de golpe, y al instante un fuerte color negro carbonizado salió de la pantalla. Luego después, la torreta comenzó a hacer un ruido estruendoso similar al motor de un barco estilo naviera Armas, y al instante un olor a humo y una atenuación de luces en la pantalla se dejaron ver claramente. Por último, la torreta tronó con tanta fuerza que provocó un débil pero constante temblor en el suelo, y al rato un olor a quemado se sintió por toda la sala. Nuestro amigo miraba la torreta con horror y pánico mientras que, impresionado y asustado, miraba a su alrededor temblando como una gelatina. El ordenador parecía un volcán en erupción por los estruendos, que pasaron a ser de un motor grande de barco, a ser algo así como truenos o un volcán activo. Nuestro amigo decidió hacer frente al pavor y pánico que estaba pasando y, con actitud cuidadosa, se dirigió con cautela hacia la torreta, que parecía no sé ni qué. Una vez llegó, nuestro amigo, entre el miedo y el placer, decidió hacer frente al miedo de la forma más única posible y, cuidadoso, se apoyó en la torre mientras la sentía. Era como un temblor casi excesivo, que en un rato le llevó a, notarlo en sus partes. Así es como lo oyen, se puso a darse un poco de placer, siempre vigilando no vaya a ser
con la vibración de la torre, y aunque no era un vibrador excelente, lo relajó bastante, pues aunque éste daba estruendos que le daban contracciones, no era algo que lo excitara demasiado, de hecho, le daba más miedo que excitación, solo en una parte que tiró humo como un loco mientras daba estruendos masivos. Finalmente, la torre comenzó a parar mientras daba la impresión de que algo se movía dentro de ella, hasta que, por fin, se paró por completo. El estudiante miró hacia la pantalla, y la vio totalmente apagada, sin ningún tipo de color, manoseó la pantalla táctil, y no daba ningún tipo de reacción. ¿Se había roto el ordenador? Durante varios minutos todo era un silencio atroz. Los oídos del señor zumbaban como un motor, el ambiente oscuro y sin luz, se vio iluminado por la luna, y el ambiente insonoro, era escalofriante porque no solo no oía nada sino que también, no había nadie. Pero de pronto, la torreta comenzó a encenderse, y la pantalla del ordenador se pudo ver en un color azulado marino, indicando con luces rojas que se estaba encendiendo. Varios minutos después, el ordenador mostró un panel de control que indicó que todo estaba listo para empezar a manejar lo que sea. «Lo lograste». Se escuchó una voz aguda gritando casi a lo lejos. El estudiante pudo ver que Elsa, su amiga y jefa del trabajo, acudía corriendo como un leopardo hacia él, que la miraba aturdido y agotadísimo. Elsa lo abrazó con una fuerza descomunal de tal forma que notara su pulso casi fuertemente, y luego ésta lo besuqueó como una loquilla. Nuestro amigo echó una última mirada al equipo, que lucía limpio, y el panel de control estaba totalmente limpio y sin ningún problema, no como antes que habían luces rojas y amarillas indicando que algo no andaba bien. Hay varias cosas que contar sobre este proceso arduo y casi imposible. La primera cosa es que este trabajo fue recompensado con el triple de la cantidad prometida, y además, ya que le regaló un momento romántico y excitante, y es que nuestros amiguitos hicieron el amor encima de la torreta del ordenador, aprovechando las suaves y ahora sí, excitantes vibraciones de la torreta. La segunda cosa es que este troyano no fue algo casual de la red. Elsa misma había creado y puesto el troyano el cual, ella misma controlaba casi instantáneamente. ¿Y por qué lo hizo? Porque ella en realidad era su profesora, entre comillas, de redes y servidores de su clase. Espera, pero ¿qué me estás contando? Era mentira. Solamente ella quería saber cuán sabía de ordenadores y si era capaz de quitarlo, ya que aparte de saber ella que estaba pues estudiando informática y ordenador, ella sabía desde un principio que era la mar de listo. La tercera y última cosa a narrar es que ella lo había estado monitoreando durante todo el proceso. Aparte de eso, nuestro estudiante tenía mañana mismo una excursión al parque tecnológico, que se encontraba al otro lado de donde estaba el centro. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo iba ahora a ir a su casa a estas horas de la noche, las 7:34, con la noche más cerrada que una cueva? Pues fácil. Como los autobuses directos estaban fuera de servicio, ellos estaban juntos, los trenes ya no operaban y el metro tampoco. Como Elsa vivía cerca del centro, ella misma lo invitó a cenar y dormir en su casa, que estaba a más de 500 metros andando. Y terminamos con estas situaciones. Lamentos que haya sido un largometraje de la hostia, pero, saben que yo cuando empiezo, no paro. Bueno, aún así. Si les ha gustado no se olviden de darle me gusta, like, compartir este vídeo, suscribirse si no lo hicieron y comenten a ver qué tal les ha parecido. ¿Serías capaz tú misma o mismo de hacer lo que el estudiante hizo si estuvieras estudiando ordenadores o informática? Escríbelo por favor en los comentarios. Yo me voy que tengo mucho que hacer, un saludito y hasta luego. Adiós. Abril Agua es 1000.